Hola a todos, bienvenidos a la primera jornada del ciclo de jornadas Empresas que diseñan futuro. Es un ciclo de jornadas que organizamos desde Madrid IPR Helpdesk, que es un proyecto de la Comunidad de Madrid, del que hemos recibido una subvención por parte de la Comunidad de Madrid en la convocatoria 2020 de Entidades de Enlace de la Innovación Tecnológica. Es un proyecto que consiste en el asesoramiento gratuito a pymes y startups en materia de propiedad industrial e intelectual en la Comunidad de Madrid, y dentro de todo lo que es el proyecto, además de ofrecer este servicio de asesoramiento en IP, transferencia y tecnología, también ofrecemos asesoramiento en marketing digital y en búsqueda de financiación. Tenemos un amplio catálogo de cursos formativos y además realizamos eventos de divulgación. Y precisamente dentro de estos eventos de divulgación se encuentran estas jornadas, este ciclo de jornadas, que es un ciclo de jornadas sectoriales que se realizan en los sectores de salud, energía, industria y comunicación. Estas jornadas, en ellas lo que se pretende es ofrecer un marco en el que empresas madrileñas expliquen cuál es la colaboración que llevan a cabo con universidades y con centros de investigación en esa colaboración público-privada de cara a crear un futuro y a diseñar un futuro que esté marcado por esta fuerte colaboración y en el que haya resultados palpables y tangibles. Hoy, estas jornadas están apoyadas y las realizamos en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid y también con la Fundación para el Conocimiento Madrid+D y Madrid Foro Empresarial. La jornada que nos ocupa hoy está centrada en el sector de la salud y en ese sentido tenemos el placer de contar con dos profesionales, uno del mundo de la investigación y otro del mundo empresarial. En este sentido nos acompañan hoy Juan Miguel Gómez Berbís, que forma parte del grupo de investigación Knowledge Rising de la Universidad Carlos III y nos va a hablar de la importancia de esta colaboración pública-privada, y también contamos con la presencia de Ignacio Martínez, que es director de comunicación y desarrollo de negocio en Dantia. Dantia es una empresa que ha desarrollado una herramienta para la monitorización de enfermedades infecciosas y ellos han llevado a cabo esta colaboración público-privada y nos van a explicar más precisamente y más detalladamente en qué ha consistido esa colaboración, qué proyecto han sacado adelante y en qué fase se encuentra ese proyecto. En este sentido, en primer lugar, doy la palabra a Juan Miguel Gómez Berbís. Adelante. Muy bien, yo de manera introductoria, lo aquí. Sí, por seguir un poco el planteamiento de la colaboración público-privada, decía Aristóteles que no se puede querer lo que no se conoce. Yo creo que uno de los factores más importantes entre universidad y empresa es precisamente conocerse y realizar proyectos como los que vamos a explicar y a matizar a continuación. Estos proyectos surgen de la unión de iniciativa privada, porque nosotros lo que hacemos en el grupo de investigación, pero en general en muchos grupos de investigación de la universidad, es investigación aplicada, es decir, es tener tecnologías, investigación e innovación que tenemos desarrollándose dentro de los diferentes grupos de investigación a través de programas de doctorado, a través de estudiantes, a través de otros proyectos de investigación, y resolver necesidades críticas que pueda tener la industria relacionadas con problemas que están surgiendo en su devenir habitual. Esto creo que es fundamental para entender la importancia de la fusión de los dos enfoques y de la colaboración público-privada, en tanto en cuanto podemos, a través de financiación pública muchas veces, realizar este tipo de innovaciones que son fundamentales en la industria 4.0 y en el camino a la innovación, ¿no?, que estamos emprendiendo. Y con esto yo creo que voy a dar paso a José Ignacio. Bueno, buenos días. Antes que nada quería agradecer a la Fundación, a la Comunidad de Madrid, también a la Universidad Carlos III, ¿no?, porque la verdad que nos están haciendo muy fácil el poder, nosotros como empresa privada, que a veces todo el mundo sabemos que las empresas en cuanto a tiempo y muchas veces en cuanto a lo que es las posibilidades financieras, a veces no es fácil investigar y tener el suficiente músculo financiero para poder invertir en investigación. Entonces nosotros, este tipo de proyectos, este tipo de acuerdos, lo que nos supone es que nos da la facilidad para poder investigar, para poder desarrollar nuevas tecnologías que vamos incorporando en nuestro portfolio de productos y sobre todo a nuestro conocimiento, ¿no? Y eso la verdad que es una ventaja importante, competitiva, el poder contar con unos socios estratégicos que son la universidad, porque te aportan aquello que muchas veces tú pues, no tienes como compañía, ¿no?, o que por lo menos no puedes adquirir con cierta facilidad, ¿no? Como comentaba Juan Miguel, nosotros, la verdad que con la Universidad Carlos III de Madrid nos resulta muy fácil trabajar, porque bueno, tienen un espíritu de innovación y de investigación bastante importante y la verdad que es sencillo
poder colaborar con su personal investigador, ¿no? Porque, como digo, tienen mucho interés en que realmente todo ese conocimiento sea después trasladado a lo que es lo que es la realidad de la empresa, la realidad de la economía productiva, ¿no? En la que nos movemos, ¿no? Concretamente este proyecto, bueno, yo venía un poco a explicar dos, aunque me quedaré en el que hemos hecho directamente con la Universidad Carlos III, que es el proyecto Collaborative Health, que es un proyecto del que estamos muy orgullosos, porque aunque parezca mentira y la temática parezca un poco que se está aprovechando de las circunstancias, pero este es un proyecto que es bueno, antes que nada, no quiero tampoco dejar pasar que nosotros somos una empresa que tenemos como 3 áreas de negocio, que por eso nosotros con este tipo de proyectos lo que hemos hecho es potenciar estas áreas de negocio, ¿no? En Dante Tecnología somos una compañía 100% tecnológica y tenemos como, digamos, 3 unidades de negocio, una que es la unidad de Cloud Computing y Ciberseguridad, tenemos otra que es de desarrollo de aplicaciones verticales y también implantaciones en compañías. Y por último también tenemos un pequeño departamento de I+D, que es el que realmente es la fábrica de esos prototipos, que junto con la investigación, como he dicho antes, con universidades y con entidades investigadoras, estamos haciendo que sea posible incorporar, como digo, estos prototipos a los proyectos que vamos desarrollando, ¿no? Como digo, el proyecto que hemos hecho con la Universidad Carlos III, el último, porque tenemos ya experiencia de haber hecho, si no recuerdo mal, otros 4 o 5 proyectos más en años anteriores, pero el último que hicimos relacionado con lo que nos trae hoy, que es el mundo de la salud y la tecnología, hicimos un proyecto que era para la prevención de enfermedades infecciosas, ¿no? Todo el mundo dice, oye, acabamos de salir de una pandemia y esta gente se han aprovechado de las circunstancias, ¿no? Pero no es así, no es así. Y estamos muy contentos porque nosotros el proyecto lo comenzamos en el 2019. En 2019 todavía, no sé que hubiera alguno que fuera un poco profeta, no sabíamos todavía que iba a existir esta pandemia, ¿no? Pero sí sabíamos, porque además este proyecto nosotros lo hicimos en colaboración con una empresa ecuatoriana y con profesores de la Universidad de Guayaquil, porque en ciertas zonas del mundo, aunque no seamos el primer mundo, que como digo, que somos el Titanic, que viajamos en primera y no nos mojamos el pie, somos los últimos que nos mojamos los pies cuando la cosa se complica. En otros sitios realmente tenían muchos problemas ya con ciertas epidemias que eran graves, además de que estaban provocando muchas muertes, ¿no? Entonces nosotros en ese momento empezamos este proyecto y por eso yo creo que era un proyecto que nos adelantamos un poco a lo que después tenía que venir y nos dimos cuenta del potencial que tenía, ¿no? Voy a poner un vídeo para que puedan ver un poco de forma muy resumida el proyecto, ¿no? Para resumir un poco realmente el potencial que este proyecto tenía. El estudio de enfermedades infecciosas pone en evidencia la presión que las epidemias ejercen sobre los servicios de salud pública, colapsando la sanidad, poniendo en riesgo a la población. Con el fin de detectar brotes tempranos de enfermedades en cualquier ubicación geográfica, Dantia Tecnología lanza Collaborative Health, una plataforma que usa las técnicas más avanzadas de inteligencia artificial y servicios cloud computing, monitorización de redes sociales y crawler de extracción de datos oficiales, sistema de filtrado y confianza basado en blockchain, Semantic Deep Learning para la interpretación del lenguaje natural, app multidispositivo de participación ciudadana, minería de opiniones y análisis de sentimientos. Una plataforma que favorece un mejor nivel de vida de la sociedad y calidad en la salud de los pacientes, utilizando una analogía de búsqueda, un sonar pasivo que informa de datos relevantes y del potencial peligro que existe en una zona determinada, protegiendo de esta manera el futuro de las nuevas generaciones. Collaborative Health, Dantia Tecnología. Consulta toda la información en www.dantia.es/plataforma Collaborative Health. Bueno, pues como decía antes, nosotros este proyecto lo comenzamos con una compañía de Ecuador, fue un proyecto de CEDETI. Nos ofrecieron que fuera un proyecto internacional, porque, como digo, por la incidencia que tenían ciertas epidemias en ciertas zonas, ¿no? Para que se hagan una idea, en aquella época en la que nosotros empezamos el proyecto había declaradas 5 pandemias en el mundo, sobre todo centralizado en lo que era América del Sur y todo lo que es la parte de África. Lo que pasa que evidentemente para nosotros no era un problema hasta que llegó
el COVID, ¿no? Pero ya ahí existían estos graves problemas, ¿no? Y nosotros la intención que teníamos era, junto con la Universidad Carlos III, la Universidad de Murcia y CEDETI, era desarrollar una herramienta que su diferenciación con lo que ya existía es, primero, que tenemos muchas herramientas tecnológicas que se unían en una sola plataforma, y en segundo lugar, la otra ventaja también que tenía, que era una herramienta preventiva. O sea, que no es como otras muchas que lo que hacían una vez que ya se había producido, pues actuaban, ¿no? Nosotros lo que pretendíamos con esta plataforma es que fuera de prevención, que cuando se detectaba que empezaba a haber un tipo de indicio de una pandemia como la que en aquella época había, como era el Zika, el dengue, el gripe A, había, como digo, 5 declaradas en aquel momento como pandemias graves. Nosotros, nuestra intención era decir, oye, pues con estas herramientas tecnológicas somos capaces de detectar de forma previa una posible epidemia, ¿no? Es curioso, bueno, nosotros este motor, este prototipo, lo hemos aplicado en nuestra división de ciberseguridad, en un centro de respuesta inmediata ante ciberataques, aplicando el mismo criterio. Es, en vez de reaccionar cuando has tenido ya el ataque del virus, nosotros lo que hacemos es que previamente preveemos qué puede ocurrir, ¿no? Con este tipo de herramientas, ¿no? Para que se hagan una idea de lo importante que las herramientas, si son bien aplicadas de forma conjunta, pueden servir para solucionar este tipo de problemas, ¿no? Bueno, nosotros realmente lo que pretendíamos, como digo, es eso, es que utilizar muchas herramientas tecnológicas que estaban actualmente a nuestra disposición, ahora Juan Miguel las explicará en detalle, y esta herramienta lo que hacía es que nos servía a nosotros para democratizar, digamos, el conocimiento de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Con esto lo que hacemos nosotros es que ponemos a disposición de las administraciones públicas, sobre todo las sanitarias, y también del ciudadano, la capacidad de ver la evolución de esa pandemia o de esa epidemia de una forma rápida, concisa y con una especie de mapas de calor, con unos dashboards en el que seamos capaces, cualquier persona, ver cómo estaba evolucionando en una parte del mundo concreto, aunque fuera mi ciudad, y como digo, de una forma sencilla, ¿no? Yo creo que eso daba un potencial grandísimo. ¿Por qué? Porque hacía que realmente hubiera mucha libertad a la hora de manejar esa información, ¿no? Y ahora pasamos un poco a explicar lo que es la orientación un poco tecnológica, ¿no? Y las herramientas que usamos, y eso un poco Juan Miguel puede explicarlo un poco mejor también. Muchas gracias. Bueno, yo creo que José Ignacio lo ha contado de maravilla, ¿no? El carácter innovador del proyecto arranca sobre todo en monitorización de redes sociales. Nosotros pensamos que las redes sociales son una manera, digamos, un amplificador muy potente de cualquier tipo de elemento que pudiera ya sugerir que se va a producir una pandemia o una infección en algún momento determinado. Entonces, lo primero es monitorización de las redes sociales, un crawler también de fuentes, es decir, un crawler es básicamente un buscador que es capaz de asimilar cierta información que se encuentra en diferentes ubicaciones, y lo que hace este crawler es toda esa información ponerla en común, y con ella nosotros lo que podíamos hacer era de alguna manera ya empezar a visualizar que pudiera haber una potencial pandemia, una potencial infección, ¿no? Por otro lado, este fue uno de los proyectos más pioneros en el uso de blockchain, ¿no? Ahora que estamos en medio de una revolución del blockchain, que se habla de la Web3, que se habla de cómo blockchain y las criptomonedas o las criptodivisas pueden cambiar un poco ciertos aspectos de nuestra economía, nosotros en este proyecto ya utilizábamos blockchain en su sentido más puro, ¿no? Era una cadena de bloques que lo que hacía es filtrar todas las fuentes de información que eran verdaderamente fiables, porque teníamos otro problema siempre con las pandemias, que es estas fake news, ¿no? Estas noticias que no se corresponden con la realidad, estos bulos que pueden hacer de alguna manera que se desvirtúe la información. Nosotros utilizábamos blockchain para asegurar que esa información tenía una trazabilidad y que esos orígenes eran exactamente los que estábamos buscando. También teníamos en la aplicación algo muy importante dentro de la plataforma, que yo creo que José Ignacio también lo ha explicado muy bien, que es la app de la participación ciudadana. Es decir, en el proyecto también contemplábamos la posibilidad de que cuando se viera un brote en una zona determinada, y hablando del Zika, del dengue, son enfermedades que además en determinadas aldeas, ¿no? Por ejemplo, en la selva se propagaban a gran velocidad, que la gente pudiera utilizar los teléfonos móviles, que eran muy accesibles, ¿no? Y que además hay una cobertura muy grande en ese tipo de áreas, para poder avisar de que un brote se estaba produciendo y poder reaccionar también en tiempo real a esa potencial amenaza. Finalmente, el Semantic Deep Learning, que es un poco el cerebro de la bestia, ¿no? Lo que hace es básicamente coger toda esa información que ya tenemos y tratar de relacionarla, pero a través de técnicas de inteligencia artificial que lo que hacen es discernir un poco, separar el grano de la paja y ver
qué inferencias y qué razonamientos podemos aplicar a esos elementos para poder extraer determinadas conclusiones que hasta entonces no se podían ver. Y también visualizar eso en dashboards, ¿no? en paneles de visualización de control. Creo que también, bueno, aquí se van explicando un poco los componentes, pero recapitulando un poco, monitorización del crawler y de extracción de datos oficiales. Tenemos muy importante el sistema de filtrado de blockchain, que como he dicho, mediante una cadena de bloques asegura que toda la información tiene una trazabilidad y es fiable. Tenemos el cerebro de la bestia, análisis inteligente de datos a través de Semantic Deep Learning. Y finalmente, esta parte que es también muy interesante y donde quería centrarme, que es la anotación semántica y la minería de opiniones basada en aspectos. También es muy importante que en esta parte del discernimiento entre los datos que sí que son importantes y los que no, nosotros hemos aplicado una serie de anotaciones semánticas basadas en ontologías, que son ontologías, es decir, conceptualizaciones de enfermedades, que nos permiten extraer nuevas conclusiones, nos permiten tener axiomas de cómo las enfermedades se comportan a través de los síntomas, etc. Entonces, hay un trabajo muy potente de todo este tipo de elementos. Y, como también decía José Ignacio, curioso que, bueno, tuvimos una pandemia, ¿no?, en medio de lo que es el proyecto, y sí es importante que tratamos de aplicarlo también a lo que estaba sucediendo en tiempo real. En la app de multidispositivo, además de participación ciudadana, lo que también hicimos es analizar una serie de datos que estaban sucediendo en ese momento en tiempo real y tratamos también de tener una especie de perspectiva de lo que estaba pasando y, bueno, con reportes, con un perfil, con una serie de elementos dentro de lo que es el proyecto. Lo interesante de Collaborative Health como detección temprana de enfermedades infecciosas es la capacidad de centralizar esas 4 o 5 tecnologías que he mencionado. Es decir, todas esas tecnologías, muchas veces cuando tenemos este tipo de proyectos, tiene que ser como una orquesta, ¿no?, que esté bien afinada. Hay un director de orquesta y una serie de tecnologías que están sucediendo al mismo tiempo y es importante que se orquesten bien para sacar unas determinadas conclusiones. En el sentido de Collaborative Health, lo que tuvimos desde el principio era la posibilidad de tener una serie de resultados dentro de la plataforma desde el minuto 1. Es decir, en primer lugar, tener un mecanismo que podía detectar brotes tempranos, que eso nos importaba muchísimo, sobre enfermedades infecciosas. En segundo lugar, un registro inteligente de datos que además estuvieran contrastados. Es decir, que nosotros, a través del crawler que coge los datos de fuentes oficiales, pero también a través del sistema de blockchain que asegura que esos datos son fiables, pudiéramos tener un registro donde los datos tuvieran una cierta coherencia y una cierta integridad. Un sistema de alertas también, ¿no?, que tenía que los usuarios suscritos automáticamente fueran informados de cuál era la evolución de la pandemia, nos parecía que eso era importante, y en definitiva mejorar el nivel de vida de la sociedad y la calidad de vida de los pacientes que estaban en ese momento dentro de los brotes infecciosos, dentro de esa especie de atmósfera de pandemia. En principio, ese es el resumen del proyecto. A nosotros nos parece, desde el punto de vista de la universidad, nos encanta trabajar con empresas como Dantia, porque son empresas que se apasionan con lo que estamos haciendo y que además nos dan la oportunidad de aplicar esas tecnologías que muchas veces tenemos encerradas en el laboratorio y de poder utilizarlo de una manera práctica. Así que ha sido todo un placer. A ver cuándo nos embarcamos en la próxima. Bueno, es que también quería simplemente, de forma muy sucinta, porque creo que también es muy interesante para el asunto que nos trae, ¿no?, que es la tecnología y la salud. Nosotros estamos actualmente embarcados en este proyecto, que también es un proyecto muy ambicioso, que va orientado a lo que es la salud en las personas mayores y dependientes, ¿no? O sea, nosotros se nos propone que hagamos un proyecto en el que todo el mundo conocemos la teleasistencia de las personas mayores, ¿no?, o personas con algún tipo de dependencia, y nosotros lo que pensamos que se podía potenciar muchísimo esta teleasistencia introduciendo esta tecnología que también ha estado comentando Juan Miguel, y por eso sacamos el Case for the Life, que es como digo, es un proyecto muy ambicioso que hemos hecho, incluso ha participado otra compañía que se dedica al tema de cuidado de las personas mayores, y con esta tecnología lo que intentamos es poder ayudar a las familias y a los sanitarios a que realmente puedan hacer un cuidado mucho más cercano, mucho más potente, apoyado en esta tecnología, ¿no? Como digo, voy a decirlo de forma muy sucinta porque no hay mucho más tiempo. Pero realmente nosotros, esto es un instrumento, como digo, para conseguir unos cuantos objetivos que hoy en día desde los sistemas sanitarios, que como digo, se orientan a la atención a las personas mayores, están queriendo conseguir. Por una parte es mejorar la red sociosanitaria, en el domicilio. O sea, todo el mundo sabemos que cada vez más se intenta que las personas estén en sus casas y estén, digamos, recibiendo esos cuidados en su propio ecosistema, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos con esta herramienta, ayudar a que realmente esto se pueda llevar de forma eficaz,
dentro del domicilio, mejorando la calidad de la familia también. ¿Por qué? Porque con estas herramientas lo que haríamos es que la familia esté al tanto y esté siempre conociendo la situación de salud de su familiar o de sus mayores, ¿no? Y sobre todo también aliviando los servicios sociosanitarios, ¿no? ¿Por qué? Porque al meter este tipo de tecnología no hace falta tanta presencialidad, sino que realmente de forma remota puede haber realmente una asistencia cercana y concreta, ¿no? Este es un poco el esquema de lo que estamos montando, lo pongo aquí un poco más grande para que se pueda ver. En definitiva es el control mediante herramientas de inteligencia artificial de todos los dispositivos de domótica, tanto de primer, de segundo como de tercera generación, que existen en un hogar, ¿no? Estamos hablando de que de forma remota puedes controlar el detector de humo, la alarma de la casa, puedes detectar si una puerta está abierta o está cerrada, puedes ver un poco el sistema Wi-Fi de forma remota, pero también puedes ver pues, un dispositivo que a lo mejor controle lo que son la situación realmente de salud de las personas, ¿no? Que tengas el típico reloj que te controla un poco las pulsaciones, ver si la persona está en horizontal durante mucho tiempo, si tiene una posibilidad de caída, si tiene las constantes vitales bien o no las tiene bien. Entonces, de forma remota, poder controlarlo también con un dashboard en el que aparezca realmente la situación concreta de salud de una persona, ¿no? De esta forma, como digo, los familiares pueden tener esa tranquilidad de poder controlar todo ese estado de salud y los servicios sanitarios poder actuar de forma rápida y preventiva, incluso cuando vea que algunos de los aspectos de salud pues no están funcionando bien, ¿no? Por tanto, nosotros con esto también lo que conseguimos es, digamos, lo que explicaba yo antes, que yo creo que es muy importante, ¿no? La prevención, ¿no? Ser capaz de prevenir cuestiones que pueden surgir en un futuro y que realmente eso haría que, bueno, como digo, la tranquilidad de la familia y también el ahorro de costes en los servicios sociosanitarios, ¿no? Bueno, estos son un poco los objetivos tecnológicos que ya lo he explicado un poco antes, tampoco me voy a parar en eso y bueno, y decirles eso, ¿no? Que estamos encantados de poder llevar adelante este tipo de proyectos porque, como digo, nos ayuda a dar una calidad realmente en los servicios que se prestan después de nuestra compañía y con una gran tecnología gracias y un gran conocimiento gracias también a la colaboración con la universidad, ¿no? Y nada más, yo por mi parte también he acabado. Pues muchísimas gracias por las dos exposiciones y por explicarnos más en profundidad todo lo relacionado con ambos proyectos. Si os parece, a continuación vamos a pasar a un pequeño coloquio para seguir profundizando en un poco lo que habéis explicado. Con respecto al primer proyecto, nos dijiste que, claro, que coincidió con la pandemia, ¿no? Con el COVID, y hablabais de la app ciudadana que pudisteis aplicarla de manera, bueno, al COVID. Entonces, ¿qué más aplicaciones pudisteis hacer con respecto al COVID? Bueno, realmente el potencial y la ventaja que también comentaba antes Juan Miguel que tenía esta herramienta es que era, digamos, multidisciplinar, ¿no? O sea, que nosotros, porque existían ya cosas que se estaban haciendo en entorno de las epidemias y del COVID, pero era todo como muy tratamiento de información que ya existía previamente, ¿no? O sea, era todo como, oye, existe la información que te viene de la OMS, que te viene de las instituciones sociosanitarias, y ahí se trataba esa información y se exponía, ¿no? En cuadros de mando. La novedad que tiene este proyecto es, primero, que utilizaba varias fuentes de información. Como comentábamos antes, tú eras capaz de tener una extracción de información de las fuentes oficiales, un tratamiento de esa información y una exposición de esa información, ¿no? Podías tener la app, que además era multidispositivo, no hacía falta que fuera solamente un móvil, sino podías tener un móvil, podías tener en tu PC, en tu portátil, ¿no? Y podías ver esa información, pero sobre todo lo que aportábamos aquí también era, con estas herramientas de Deep Learning y también de Semantic Deep Learning y todo lo que era el tema de minería de opiniones, todo lo que es el asunto de la interpretación del lenguaje natural, lo que estábamos haciendo nosotros es que dábamos una gran libertad a la herramienta. O sea, que había pocas opciones para poder manipular una herramienta de este tipo, sino que como se alimentaba de la información que venía también de los ciudadanos, pues nosotros lo que hacía es que nosotros ese mapa de calor que dibujamos en el dashboard hacía que fuera un mapa que se acercaba muchísimo a la realidad. Hay que darse cuenta que este tipo de herramientas, por ejemplo, el Semantic Deep Learning se utiliza mucho ahora para el estudio de mercado, para el estudio sociopolítico, para los estudios de la competencia, de la marca. Y toda esa herramienta, claro, lo que buscas tú es la opinión real que existe en la calle sobre tus productos, ¿no? Nosotros, ¿qué hicimos? Aplicar este tipo de herramientas a la extracción de esa información para que realmente fuera una herramienta, digamos, democrática, ¿no? En el sentido de que cualquiera pudiera usarla sin sospecha de que haya detrás ningún tipo de manipulación de la información, ¿no? Que yo creo que ahí es donde estaba uno de los grandes potenciales de la herramienta, ¿no? Sí, entiendo. ¿Y cuál
¿Cuál es el estadio actual de este proyecto y cuáles son los objetivos a largo plazo, los resultados futuros que habéis estimado? Mira, muy curioso, porque ahí como he comentado al principio que la ventaja que tenemos las empresas que investigamos con la universidad es que tenemos, el resultado de esta investigación nace un prototipo. Ese prototipo lo puedes aplicar a muchísimas cosas, ¿no? Nosotros, como lo he dicho antes, con la Universidad Carlos III hemos hecho otro tipo de herramientas que lo estamos utilizando en nuestras herramientas actuales que ofrecemos a nuestros clientes, ¿no? En este caso, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues tenemos ya reuniones muy avanzadas con muchas administraciones públicas, sobre todo lo que es en el ámbito sanitario, porque están muy interesados. Ahora hemos visto que sale ahora otra epidemia, ¿no? Que es la de la famosa del mono, ¿no? Y ya hace poco ha venido, no sé, ¿no? El famoso magnate de las tecnologías vendiendo un libro que dice cómo evitar las próximas pandemias, ¿no? Que parece que tenemos que estar todo el mundo ahí ahora mismo asustadillo, ¿no? Con el tema. Pero sí es verdad que nosotros lo que estamos haciendo es ofrecerlo porque parece que es una herramienta interesante, ¿no? Para las administraciones públicas en el aspecto sociosanitario, y lo tenemos no solamente aquí, sino que incluso estamos en conversaciones con algunos países de Sudamérica que están ahora mismo interesados en poder implantarla, ¿no? De hecho, estamos haciendo ya alguna prueba con algunos. Y eso por una parte, y la otra, que es el aspecto un poco más comercial, el mismo prototipo lo estamos usando ahora, y de hecho ya lo tenemos ahora mismo implantando en una compañía para el estudio de mercado y de la competencia. Porque la tecnología sirve exactamente igual. Lo que pasa es que, bueno, depende cómo la apliques, a qué tipo de algoritmo, digamos, lo orientes, pues te da una utilidad u otra, ¿no? Y como decíais, lo más característico de este proyecto es que reúne muchas herramientas juntas. O sea, en el mercado no hay otro, Juan Miguel, no hay otro proyecto del estilo que reúna todas estas. Sois los únicos, podríamos decir. Bueno, siempre decir que eres el único es un riesgo, ¿no? Porque tanto ahí fuera. Lo que sí es cierto es que en este proyecto hemos conseguido efectivamente ensamblar, digamos, tener una especie de ensalada con los ingredientes apropiados y haberlo podido alinear a nuestro gusto. Tenemos por un lado blockchain, que es una tecnología con muchísimas aplicaciones también, que además yo creo que está solamente mostrando una patita de lo que puede hacer, ¿no? En el futuro, porque tenemos tremendas aplicaciones al respecto. Luego tenemos también la monitorización de redes sociales, que es fundamental en todos los ámbitos, como acaba de decir José Ignacio, ¿no? El estudio de mercado, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, también la parte de ese Semantic Deep Learning, que sí es interesante ver cómo esas ontologías pueden ayudar a acrecentar el conocimiento. Entonces, probablemente es ese cóctel, ¿no? Esas diferentes esencias el que ha hecho que el resultado sea bueno. ¿Y ese cóctel lo habéis protegido desde el punto de vista de la propiedad industrial? Porque, bueno, nosotros, como decía, pues uno de nuestros objetivos del proyecto de Madrid CyberGLDs es concienciar sobre la importancia de la protección a través de la propiedad industrial e intelectual. Entonces, ¿vosotros habéis ya protegido el prototipo? ¿Pensáis protegerlo? No, ¿sí? Está protegido. Vale, está protegido. Está protegido y lo que pasa nosotros normalmente este tipo de proyectos, normalmente hay uno de los miembros del equipo es el que lidera el proyecto, ¿no? Digamos que es el que lanza el proyecto y el que tiene, digamos, después la posibilidad de colaborar con la universidad, aunque realmente aquí el liderazgo prácticamente es compartido, ¿no? Pero sí es verdad que en nuestro caso el que tenemos la posibilidad después de comercialización somos la empresa, que por eso yo animo mucho a las compañías porque las ventajas son todas, o sea, son todas porque por una parte estás investigando, estás metiendo tecnología en tu compañía, estás avanzando un producto nuevo y aparte ese producto tú tienes después la posibilidad de comercializarlo, que depende un poco realmente en la madurez en la que salga el prototipo, pues puedes tener un producto casi para poder sacarlo al mercado al día siguiente, ¿no? Y eso es una ventaja potentísima para las compañías, ¿no? Porque desde tu punto de vista, Ignacio, ¿cuál es ese valor añadido de trabajar mano a mano con el investigador a no trabajar? ¿Cuál es la diferencia real para la empresa a nivel, por ejemplo, resultados incluso económicos, ¿no? ¿Cuál es? Es drástica, o sea, yo diría que un antes y un después. Nosotros llevamos ya muchos años, tenemos ya mucha experiencia en investigación con la universidad, con otras entidades también de investigación, fundaciones, y nosotros la diferencia importante es tener productos innovadores o no. O sea, es ser capaz de estar en un mundo como el nuestro, que es un mundo muy complejo, como el mundo tecnológico, en el que la competencia es altísima, en el que nos enfrentamos con players muy potentes, ¿no? Y claro, nosotros, si no es con este apoyo de la universidad y de la posibilidad de investigar con ellos, es muy difícil que tú tengas un producto que realmente compita con las necesidades que hay ahora mismo en el mercado. Y nosotros hemos descubierto la forma de que nuestra empresa se mantenga viva y competitiva en un futuro, porque si no una empresa pequeña, una pyme, es muy difícil que realmente haga ese tipo de oferta de productos potentes basados en esto, ¿no? En la investigación, ¿no? Y de cara, has hablado también de otro proyecto, el que va dirigido a los mayores, ¿no? Estaba pensando de cara, o sea, ¿cómo puede el público en general conocer, por ejemplo, las soluciones que hace Dantia, ¿no? Estos dos proyectos, ¿cómo los comunicáis? ¿Cómo es la manera de darlos a conocer, ¿no? ¿Qué acuerdos tenéis?
con otras empresas? Bueno, nosotros como pyme tenemos también los recursos limitados a la hora del despliegue, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos es que, bueno, nuestro departamento de comunicación es una campaña de comunicación de cada proyecto que hacemos, ¿no? Este, por ejemplo, no podemos publicarlo todavía porque, como digo, lo tenemos ahora mismo en marcha. Pero es curioso que ya nosotros hemos publicado alguna cosa de las que podemos publicar y, por ejemplo, hay una compañía francesa potente que se dedica al mundo de teleasistencia de mayores que ya nos está incluso ofertando la posibilidad de que nos fusionemos, de que hagamos algún tipo de joint venture, de que hagamos algún tipo de colaboración, porque quieren incorporarlo al producto que ellos tienen ya actualmente. O sea que eso un poco da el termómetro de la potencia que tiene el poder sacar proyectos de este tipo, porque ya compañías grandes, incluso ya digo, internacionales, se interesan por ella, ¿no? Nosotros lo publicamos y, como digo, intentamos hacer y utilizar un poco todas las palancas que existen. Actualmente hay palancas que son por los fondos europeos, son otras palancas que son, bueno, por la colaboración con asociaciones. Nosotros, por ejemplo, pertenecemos a un clúster que se llama Tech Innovation, que este clúster también nos ayuda un poco a lo que es el despliegue de toda la tecnología y el poder colaborar con otras entidades. O sea, el utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición, que son muchas, simplemente hay que buscarlas y de esa manera un poco que sirva de palanca para lanzar un poco. Sí, efectivamente, formar parte de redes como puede ser un clúster siempre ayuda a nivel, por supuesto, a nivel de comunicación y darse a conocer, efectivamente. Es una vía muy buena. Y Juan Miguel, más en relación con el procesamiento de datos, un poco más técnico, me surge una pregunta de si a la hora de procesar y analizar el lenguaje natural en un idioma complejo como es el español, con extracción en inglés, que es un idioma más sencillo, si encontréis algún tipo de problema, ¿no?, a la hora de hacer esa... Sí, desde el punto de vista técnico, evidentemente es problemático, ¿no?, porque efectivamente la estructura de los lenguajes es diferente. Ahí nosotros lo que hacemos es crear esta especie de ontología, este modelado conceptual, y luego popular los elementos de la ontología con lo que vamos extrayendo desde el lenguaje natural. Y además con el tema, por ejemplo, de la aplicación ciudadana y las redes sociales, como con el lenguaje, al final el lenguaje de calle también debe ser complicado de... Claro, evidentemente, ¿no? Y sobre todo cuando además cada vez más cuando el lenguaje que escribimos en el móvil es más corto, ¿no? Está en una abreviación, es un poco de jerga también. Entonces lo que tenemos que hacer es ser un poco más ambiciosos en la captura de esos modelos semánticos, ¿no?, y tratar de averiguar esas palabras. Y construyendo un poco en lo que comentaba José Ignacio también, yo desde la universidad lo que sí que veo es, en primer lugar, que creo que empresas como Dantia, por ejemplo, que apuestan por la colaboración, son fundamentales. Y desde la universidad yo creo que me gustaría romper una lanza por nuestros compañeros del Servicio de Investigación y del Vicerrectorado de Política Científica, que yo creo que son claves para poder atraernos, ¿no?, y para poder acercarnos a estas empresas, a estos ecosistemas. Yo creo que hay también, es un poco el triunvirato de la innovación, ¿no? Es por un lado la universidad, por otro lado la empresa y también el gobierno, a través de convocatorias como por ejemplo doctorados industriales, tiene que ser capaz de ayudarnos, ¿no?, a posicionar la gente que tenemos, que está tremendamente bien preparada dentro de la industria, para que tengan posiciones de liderazgo dentro de la innovación, ¿no? Y creo que eso es un elemento fundamental. Y en vuestro caso, el papel de la universidad, en este caso de la Carlos III, ¿cuál ha sido? ¿Ese papel tan fundamental es más de facilitador de cara a poneros en contacto? ¿Cuál es el papel exactamente de la universidad? En el caso del servicio de investigación, yo creo que hacen una labor espectacular en poder realizar un matchmaking, es decir, una especie de asociación entre lo que nosotros hacemos en los diferentes grupos de investigación, qué necesita la empresa o qué problema se puede resolver desde la industria y cómo ponernos a trabajar en un proyecto de investigación común donde cada uno pueda aportar una parte. Entonces creo que esa simbiosis es fundamental. Y en este sentido, ya un poco por ir cerrando el coloquio, y me gustaría haceros una pregunta un poco más abierta de cara a reflexionar, y es ¿cómo veis el futuro de esta colaboración público-privada y qué cosas creéis que se pueden mejorar, se pueden implementar de cara, como siempre, a seguir mejorando y evolucionando? Si queréis cada uno dar vuestra opinión. Bueno, yo creo que el futuro es brillante, no vamos a ser optimistas y vamos a imaginar que la colaboración público-privada va a trascender. Lo que sí está claro es que en un escenario como el que hemos vivido, ¿no?, en pandemia estos últimos años, está claro que la colaboración es fundamental. Yo creo que es algo que hemos visto en la generación de vacunas, en la comunicación de todo lo relacionado con la pandemia, etc. Y ese ecosistema que puede ser transformado a través de esa colaboración, es evidente que la fusión o la colaboración entre actividades de la universidad por un lado y de la empresa por otro son excepcionalmente vitales para que ese ecosistema siga crezca a un ritmo determinado y haya una cierta innovación, pero sobre todo un clima disruptivo, ¿no?, que es lo que ayudaría a que estos productos, por ejemplo, se pudieran aplicar en muchos ámbitos, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental y creo que la colaboración público-privada es la clave, el eje fundamental de que eso suceda. Yo en mi caso, y además en todos los foros a los que asisto, siempre digo que hace falta
un poco racionalizar un poco todo esto, ¿no? Porque si es verdad que a lo mejor la universidad, con sus departamentos que se dedican un poco al tema de investigación, son capaces de canalizar con mucha más claridad un poco todos esos proyectos que se pueden ir acometiendo, la empresa a veces tanto la amalgama de proyectos, no sé, ¿no? De fondos, de iniciativas que van surgiendo, que a veces es complicado saber cuál es la que realmente te conviene, ¿no? O cuál es la que puede ayudarte a sacar adelante tu proyecto, ¿no? O sea, yo en este caso intentaría que hubiera realmente una especie de racionalización donde nosotros sepamos dónde acudir, la empresa, ¿no? Que nosotros en nuestro caso, porque tenemos ya un poco de experiencia, sabemos, ¿no? Pero la mayoría de las compañías, de las pymes, yo he hablado con ellas, que hablo a menudo, ¿no? Y están un poco perdidas, ¿no? Para saber un poco ya la fuente que le ayude, ¿no? No tiene contacto con la universidad, por ejemplo. Claro, no lo hace, o sea, es muy complejo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde el clúster en el que nosotros estamos, sí hacemos ese apoyo, que hoy utilizamos esas herramientas que llegan ya sea de fondos europeos, de las autonómicas, de las nacionales, las estatales, y lo que hacemos es que ponemos en contacto a la empresa y a la universidad y lanzan el proyecto, ¿no? Pero si no es así, es muy complicado. Si no es así, es muy complicado. Entonces yo creo que es importante que se haga un esfuerzo de eso, ¿no? De aterrizar un poco todos estos proyectos, todos estos fondos que vienen, que a veces incluso se devuelven sin usarse. Todos estos fondos que a veces vienen, pues que realmente se pongan a disposición de la empresa y que haya realmente una forma un poco de detectarlo y de poder asumir la empresa la posibilidad de acometerlo, ¿no? Y aparte que no tengan, a veces son un poco farragosos a la hora de todo lo que es la preparación de la documentación, a que a nosotros con la universidad nos va muy bien porque nos entendemos bien, pero a veces a la empresa le disuade meterse en un proyecto de este tipo porque a veces están elefantiásico un poco a acometer ciertos proyectos, ciertas memorias que Eso a la universidad le cuesta menos porque está más acostumbrada, ¿no? Y al final, pues precisamente esa colaboración hace que eso fluya mucho más, claro. Yo creo que ahí tenemos un común enemigo que es la burocracia, ¿no? Es decir, cuanto más complicado sea, efectivamente, la petición de todo ese tipo de fondos y también la justificación de los mismos, ¿no? Que luego también genera tremendas complicaciones, creo que es importante agilizar todo eso y hacerlo, como bien ha dicho José Ignacio, sobre todo racionalizando el tipo de convocatoria, el tipo de financiación y la solución que se pretende entregar. Yo creo que eso es fundamental. Fenomenal. Pues tenemos en cuenta todo lo que habéis comentado para seguir mejorando. Y bueno, yo creo que hasta aquí, no sé si queréis comentar algo más que se nos haya... No, yo estoy encantado con iniciativas como esta porque yo creo que es una de las formas en la que, no sé, ¿no? Hacemos visible esta posibilidad a las empresas, ¿no? Que yo creo que es muy importante, ¿no? Pues muchísimas gracias por haber venido, por habernos contado vuestra experiencia. Y bueno, damos también las gracias a todos los asistentes, los que nos seguís por streaming, y a los colaboradores de estas jornadas, a la Universidad Carlos III de Madrid, a la Fundación para el Conocimiento de Madrid +D y a Madrid Foro Empresarial. Y bueno, desde Fundación Pons seguiremos realizando estas jornadas, nos quedan otras tres jornadas sectoriales, como os comentaba al principio, y seguiremos dando visibilidad a este tipo de colaboración público-privada para seguir fomentando este trabajo tan importante que ha quedado palpable con estos proyectos tan buenos y tan necesarios. Y nada, os esperamos, si queréis estar al tanto de los eventos, podéis meteros en nuestra página web, que es de Madrid IPRG Helpdesk. Os aparecerá un QR en la pantalla y, por supuesto, podéis solicitar cualquier servicio, tanto de asesoramiento como cualquier curso gratuito que tenemos o participar en cualquiera de nuestras actividades. Y muchísimas gracias por vuestra asistencia y hasta pronto.